vamos a ir juntos. Probablemente, no estoy seguro, pero probablemente terminemos con este tema, nuestro estudio sobre Zacarías 14. El domingo pasado vimos la fuente y consideramos en ese mensaje que cuando el Señor inicia un nuevo ciclo, Él va primero a derramar aguas, ríos en el desierto. Y entendimos por Isaías 44, del verso 1 al 3, que esas aguas son su espíritu, es su espíritu. Cuando Dios va a iniciar un nuevo periodo para su pueblo, Él derrama de su espíritu. Así como el espíritu estaba sobre la faz de las aguas y se movía sobre la faz de las aguas, y así se inició ese capítulo 1 que tenemos registrado en la Biblia, se inició la creación a través del mover del Espíritu de Dios. Entonces, cada vez que el Señor se va a mover, Él derrama de su espíritu. Por eso es que en Joel capítulo 3, que el capítulo número 2 también, el Señor nos habla: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice. Está hablando en los últimos tiempos, antes de su venida, habrá un derramamiento de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se termina un periodo, ¿verdad? Desde el periodo de los gentiles, prácticamente. Y se inicia el periodo del milenio, un nuevo periodo en el cual el Señor va a darnos nueva vida. Y eso es lo que veremos este día, el reino milenial de Cristo. En el capítulo número 14 de Zacarías, dice, leamos el 8 para recordarnos lo que vimos el domingo pasado. Acontecerá también en aquel día, es el día del Señor, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Recuerden que cuando el Señor estaba en la fiesta, en el último día de la gran fiesta de tabernáculos, Él dijo: aquel que tiene sed, venga a mí y beba. Y la interpretación que Juan dio era de que esto se refería al Espíritu que habían de recibir aquellos que creyeran en Él, ¿verdad? Entonces se inició, Él se fue, terminó ese periodo de la ley, comenzó el periodo de la gracia a través de sí mismo, y Él dijo: les enviaré el Espíritu, la promesa, y fue a través del Espíritu de Dios derramado sobre la iglesia que comenzó la predicación del Evangelio, un nuevo periodo para la iglesia y para el mundo. Entonces, aquí vemos también que esta fuente se abre, y esta fuente se abre aquí en Zacarías en la segunda venida del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué una fuente otra vez abriéndose? Porque se inicia un nuevo ciclo. Y ese nuevo ciclo se inicia con el milenio. Los últimos 1000 años de la humanidad pecadora, digámoslo así, es a través de ese último periodo. Y dice en el verso 9: y Jehová será rey sobre toda la tierra. O sea, Él va a reinar sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. No habrán otros dioses fuera del Señor, no se mencionarán otros nombres, porque todas las naciones de la tierra, por evidencia clara durante el periodo de la tribulación y durante el periodo de los juicios de Dios y de la manifestación de la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, y por el poder que el Señor va a derramar sobre el pueblo de Israel, y del arrebatamiento y de la venida de su presencia con todos sus santos, va a ser evidente que Él es el único Dios que hay en el universo. Y Él establecerá entonces su reino. Y dice: y reinará, y toda la tierra se volverá como llanura desde Jebá hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida, Jerusalén, y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera. Y dice: hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición. Esto nos lleva al milenio.
sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Jerusalén será habitada confiadamente y en Jerusalén no habrá más maldición. Bueno, en la segunda venida de Cristo entonces se abre esa fuente inagotable de vida. Esa fuente dará una vida a la naturaleza, a la región de Israel, del oriente, pero no solo la naturaleza, o sea, esa fuente no solamente será física, sino es una fuente símbolo de la vida espiritual que el mundo va a experimentar bajo el reino de Jesucristo. Aguas estarán siempre disponibles y el Espíritu de Dios, Dios gobernando a través de su Hijo, el Salvador, sobre todas las naciones. Todos, sin duda, y yo creo que podemos decirlo esta mañana, todos y cada uno de nosotros anhelamos un mejor futuro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. Hermanos amados, si así lo hacemos, si lo deseamos de esa manera, de igual manera debemos anhelar el futuro de la iglesia, que es nuestra casa, nuestra familia espiritual, ¿verdad?, de la cual todos nosotros formamos parte. Yo hago esta comparación: como seres humanos anhelamos un mejor futuro, como Jeremías 11:29. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, para les dar un buen futuro, dice. El Señor es lo que dice también en el hebreo, un buen futuro. Pero ese buen futuro no solamente viene como deseo de buenas cosas, de vivir en paz, de tener salud. No, aquí también principalmente habla del buen futuro, del futuro de Dios, pensando exactamente en los días venideros, en los días cuando el Señor va a establecer su reino en esta tierra. Porque sin duda, hermanos, necesitamos un cambio en este mundo. Y además de necesitarlo, debemos desearlo. Un buen futuro, sí, para este mundo también. No solo para mí, sino para toda la faz de la tierra. En 2 de Pedro, capítulo número 1, verso 19, dice: tenemos también la palabra profética. Y aquí viene esta cosa muy, muy importante aquí. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Palabra profética tiene que ver con escatología. Escatología, no existe esa palabra en la Escritura, pero sí es una palabra teológica que viene de escatos. O sea, escatos es las cosas y logía, ciencia. Entonces, cuando unimos esas dos palabras griegas, entendemos que significa la ciencia de los últimos días. Entonces, escatología es el estudio, también en otras palabras, de las cosas del fin. Entonces, nosotros tenemos que tener una palabra profética, o sea, una escatología que venga a darnos luz, que venga a darnos conocimiento. Y es lo que hemos estado viendo juntos durante estos domingos, ¿ya? No solamente necesitamos, yo necesito oír palabras de amor, necesito oír mensajes de ánimo, hermanos, estos también son mensajes de ánimo para darnos un futuro, o por lo menos para recordarnos o enseñarnos, si no lo sabemos, que el Señor tiene un mejor futuro para cada uno de nosotros y debemos anhelarlo, y nosotros necesitamos anhelar también ser parte de eso, ser protagonistas de lo que el Señor va a establecer en esta tierra. Y yo lo creo con todo mi corazón. Por eso es que en Pedro leemos, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. Fíjense, a esa palabra profética, hacéis bien en estar atentos. Escuchen, es necesario que todos pongamos atención a esa palabra profética. Es que yo estoy en problema, necesito ayuda ahora. Sí, el Señor también la da. Y puede ser que a través de esta palabra de profecía, el Señor pueda iluminar tu corazón y tu mente para darte lo que necesitas. Tal vez teniendo entendimiento de lo que viene,
podrás tener también un cierto menosprecio a las cosas materiales de esta vida y dejar a un lado lo que hemos estado deseando y poner nuestro corazón en el lugar donde Dios quiere que esté. Entonces dice que alumbra, esa palabra profética, alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Entonces, ese día que esclarezca se refiere a la venida del Señor. Porque Él es la luz del mundo, Él es el sol de justicia, Él nos va a traer un nuevo día. La noche va a pasar y Él nos va a dar un nuevo día. Pero hay otro aspecto aquí importante, además del día, hasta que el día esclarezca, dice, la aparición de Jesús, sino dice que alumbra en lugar oscuro. La antorcha alumbra en lugar oscuro. Y ese lugar oscuro aquí en ese texto representa ese futuro incierto. Ese futuro desconocido. No sabemos qué pueda venir, no sabemos qué puede pasar, no sabemos qué va a ser de nosotros. No nos preocupemos. Pero una cosa, porque debemos de confiar en el Señor, Él siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Pero el otro punto importante es que a través de la palabra profética vamos a ser informados con lo necesario, ¿verdad? Lo secreto pertenece al Señor, dice en el libro de Deuteronomio, y lo revelado a los hombres. El Señor les dijo a los discípulos cuando preguntaron, Señor, ¿cuándo será la manifestación de lo que tú has dicho? Y dice, no les compete a ustedes saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, hay cosas que nosotros no necesitamos saber, pero el Señor sí nos quiere revelar ciertas cosas para prepararnos y para darnos la visión que debemos de tener para enfrentar cada una de esas situaciones. Entonces, solo la antorcha, ¿verdad? La antorcha, como dice aquí, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, esa antorcha de la palabra profética puede darnos la visión correcta de ese futuro desconocido, de ese futuro incierto para muchos de nosotros. ¿Vamos nosotros a confiar en el Señor? Sin duda que sí. Ahora, en Juan capítulo 5 y en el verso 35, el Señor, hablando de esa palabra profética, dice ahí, refiriéndose a Juan el Bautista, dice, Él era antorcha, escuchen, antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros, a los judíos, quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. O sea, Juan el Bautista, el profeta, el heraldo, el que vino para dar a conocer al rey, el que vino a anunciar la venida del rey, Jesús. Él era un profeta, como Jesús, como Moisés. Recuerden que la ley es desde Moisés hasta Juan el Bautista, Jesús lo dijo. Entonces Él vino como profeta, y como profeta es una antorcha, es lo que el Señor está diciendo, una antorcha. La palabra profética es luz, pero esta palabra es interesante en el griego, que es la palabra lignos. Y esa palabra lignos se refiere a una antorcha, pero es una vasija de barro pequeña, que contiene también adentro tiene aceite y una mecha, ¿verdad? Y era usada para alumbrar en la oscuridad, para saber por dónde iban. No tenían todos los detalles en la noche del ambiente, pero por lo menos sí les iluminaba más o menos el camino para no tropezar. Entonces, lo que hace la antorcha es exactamente nos dar cierta luz para avanzar. No todos los detalles, pero sí para avanzar. Cuando hablamos de Jesús, Él dijo, quedó registrado en Juan 8:12, dice, disculpen, Él dice, yo soy la luz del mundo. Él no dice, yo soy una antorcha como Juan el Bautista. Él era un profeta. Él tenía también una palabra profética. La palabra profética es divina, pero Cristo es el profeta. Cristo es la palabra profética. Por eso es que en Tesalonicenses, hablando del arrebatamiento, dice, y con voz de mando,
con la trompeta de Dios. Esa es la palabra profética que sale de la boca de Cristo. A mí me gustaría que ustedes me acompañaran aquí en el capítulo, en 1 Tesalonicenses 4, dice allí, porque el Señor mismo en el verso 16, con voz de mando, esa es la palabra profética, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La palabra profética es una palabra de poder, ¿verdad? Y Cristo, anunciando como la luz del mundo, Él no únicamente nos va a dar una pequeña luz, sino Él es la luz y en Él está todo el conocimiento de Dios. Él es la sabiduría y la inteligencia de Dios, según lo vemos revelado, personificado en el libro de Proverbios capítulo 8 y capítulo número 9. Él es la sabiduría, Él es la luz, Él es el entendimiento, como también en Corintios Pablo desarrolla ese tema diciendo que Él es toda la sabiduría, la inteligencia, la justificación, la santificación, todo está en Él. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos en Cristo la luz de este mundo que la necesitamos para que a través de su palabra profética Él nos prepare para aquello que viene. En otras palabras, como alguien dijo, el cristiano aprende a esperar lo sobrenatural cuando Dios desea revelarlo. O sea, nosotros como cristianos, el propio cristianismo tiene que aprender a esperar lo sobrenatural, o sea, las cosas que van a venir, las cosas de los últimos días, los eventos de los últimos días. Necesitamos tenerlos claros y esos eventos serán revelados en su debido tiempo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir esa revelación, porque esa revelación nos prepara para enfrentar con victoria todo lo que viene. En otras palabras, el propósito de la palabra profética es guiarnos, ¿sí? Es llevarnos al lugar preparado por Dios para nuestra protección y nuestra habitación. La palabra profética es el propósito de esa palabra es guiarnos o llevarnos al lugar preparado por Dios para nuestra protección y habitación. Entonces podemos decir también que todos los acontecimientos alrededor del pueblo de Israel, cuando es lo que hemos considerado, tienen especial significado para la palabra profética, o digámoslo también así, para los intereses proféticos, porque dice la Escritura en Romanos capítulo número 11, vamos ahí, versículo 25, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Quiere decir que cuando entendemos las cosas, todo orgullo es destruido. Cuando entendemos las cosas, humildad va a venir a nuestro corazón, porque sabremos que por la misericordia de Dios, por el cuidado de Dios, está sucediendo todo y se está preparando el ambiente. Entonces Pablo está diciendo aquí, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y aquí específicamente ese misterio es la salvación de los gentiles debido al rechazo, o digamos así, debido a que Israel se endureció. Debido a que Israel desobedeció, vino la obediencia. Debido a que Israel se endureció, vino la misericordia para los gentiles. Pero si los gentiles recibieron misericordia por la desobediencia de Israel, al final de los tiempos Israel va también a recibir misericordia. Todo ese proceso Pablo lo desarrolla aquí muy bien en ese capítulo 11. Pero aquí nos dice algo interesante. O sea, no debemos ser arrogantes en relación a los judíos. Sí, mataron a Jesús, no tiene nada que ver, todo lo contrario. Hay un tiempo específico. Por eso dice aquí, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios tenía un plan.
O sea, Dios también permitió que su pueblo lo negara y hasta el día de hoy la mayoría tristemente niega que Jesús sea el Mesías. Está bien, para llegar el momento cuando lo van a reconocer, cuando vengan que el Salvador de ellos, el que los va a salvar de la destrucción, es Jesucristo. Entonces van a recibirlo con todo corazón y ahí se van a convertir. Pero aquí está hablándonos del final de los tiempos. Nos está hablando de dos eventos impresionantes que van a suceder. Vean ustedes aquí, porque está hablando de la plenitud de los gentiles, quiere decir de cuando se complete el número de los gentiles. Entonces, cuando eso suceda, también todo Israel será salvo. Dice, o sea, en otras palabras, hubo un endurecimiento y a través del endurecimiento de Israel se abrió una puerta para que los gentiles comenzaran a entrar a formar parte de ese pueblo. ¿Qué gentiles? Gentiles convertidos, gentiles que creen en Jesucristo, el Mesías. Y cuando se complete ese número, porque hay un número específico que solo Dios lo sabe, ¿verdad? Por eso es necesario correr cuando somos llamados para ser parte de ese pueblo, del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está formado por judíos y gentiles convertidos. No es solamente ser parte de la nación, no, es necesario convertirse y creer en el Mesías. Entonces dice que ha acontecido a Israel endurecimiento, ese es el misterio en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, después de ese periodo, que es prácticamente estos 2000 años que hemos estado experimentando desde que se comenzó a predicar el Evangelio hasta la venida del Señor, muchos gentiles han entrado, se han convertido de muchas naciones, viniendo a sus pies, gloria a Dios. Pero después va a terminar ese periodo y estamos ya al final de ese periodo y dice, y luego todo Israel será salvo. O sea, el pueblo que esté en ese tiempo va a recibir también ellos la salvación a través de la revelación del propio Dios a ellos. Va a ser un tiempo difícil, como lo hemos visto, pero el Señor les va a dar salvación. Y dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, también va a quitar el pecado, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, ese pacto es el nuevo pacto, ¿verdad? A través de su sangre, como lo tomamos hoy a través de la cena. Muy bien, entonces encontramos aquí que cuando se completa el número de los gentiles, cuando está hablando de la plenitud, es que ya llegó a su pleno, a lo último, ¿sí? Número, y luego Israel es salvo, dice. Ahí, en ese periodo, se inicia el milenio, porque es lo que Zacarías dice, que cuando el Señor venga, entonces Él va a reinar sobre toda la tierra. Muy bien, para poder avanzar, porque el tiempo no nos perdona, milenio, la palabra milenio no existe como tal, como ese nombre, no existe en la Biblia, no encontramos que diga milenio. Sin embargo, el término, lo que significa milenio, 1000 años, eso sí lo encontramos en la Biblia. Y aparece, para información de ustedes, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 20. Vamos a leer ahí, porque 6 veces he mencionado 1000 años, 1000 años, 1000 años. 6 veces. Ahora, leámoslo, porque leyéndolo hasta el verso número 7, comprenderemos ciertos eventos que sucederán al principio del milenio, al final del milenio, y vamos a ver juntos también qué incluye el milenio, cuál va a ser la vida durante el milenio, durante el reinado de Cristo en esta tierra. Existen diferentes corrientes teológicas o escatológicas en relación al milenio. Algunos dicen que ya se cumplió, otros dicen que no va a existir, otros, porque hay amilenialistas que no creen en el milenio. Hay otros que ponen al milenio en otro periodo, en cierto periodo de la historia de la iglesia. Sin embargo, la Escritura, cuando vamos a ver, como ya les mencionamos, algunos piensan que el libro de Apocalipsis no es cronológico.
El libro de Apocalipsis sí tiene su cronología, pero hay que entender cómo es que esa cronología se manifiesta o se revela, o cómo el orden de los eventos se menciona. Solo así podremos ver la cronología que hay, porque no es una cuestión de que tiene cronología desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21, una secuencia de orden y de tiempo. No. Así no es. Obviamente, si lo vemos de esa manera, no es cronológico. Pero, porque en el capítulo 1 hasta el capítulo número 3 está hablando primero del capítulo 1, la revelación de Jesucristo, el capítulo 2 y 3, la carta a las iglesias, y de ahí viene el Señor hablando a Juan. O sea, esos son eventos que se mencionan, ¿verdad? Es como, por ejemplo, ustedes ya han visto y se han preguntado por qué aparece ese versículo ahí en Génesis capítulo 2. Y versículo, este es solo un ejemplo, 23 dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, hablando de Eva, cuando se le entregó el Señor, y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, o será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Y luego escuchen el verso 24, este es impresionante. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Cómo creen ustedes que aparece ese versículo ahí en cronología si Adán y Eva no tenían padres? O sea, no es una cuestión aquí de cronología. Aquí es una cuestión de el escritor de Génesis, y el inspirador de la palabra, que es Dios mismo, de una vez, ¿verdad?, reveló desde el principio. Era claro eso. Pero aquí el escritor, muchos años después de Adán y Eva, dijo: por tanto, debido a que ellos eran dos solos, Adán y Eva, marido y mujer, ahí no se están incluyendo a los padres ni a los suegros, ¿eh? Entonces dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea, lo que está sucediendo con Génesis 2:24 es exactamente una palabra profética, ¿verdad?, que se declaró, y un principio bíblico, una enseñanza bíblica con respecto al matrimonio. Cuando un hombre y una mujer inician su matrimonio, tiene que dejar padre y madre, así como en el principio. Entonces no es una cuestión de que, ay, ¿cómo está eso ahí si no habían padre y madre? Es obvio, porque eso fue escrito muchos años después de Adán y Eva, cuando ya habían padres, y entonces Moisés escribió ese mensaje. Entonces, así en el libro de Apocalipsis encontramos también situaciones que parecen fuera de lugar, pero lo que el Señor está haciendo es dando una información necesaria para luego dar en otros capítulos esa cronología. Entonces, sí existe una cronología, pero hay que entenderla. Entonces aquí encontramos en el capítulo número 20 la revelación del milenio, los 1000 años. Como ya dijimos, la palabra en sí, milenio, no existe, pero sí 1000 años es expresado claramente. Vamos a ver ahí, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Eso es después de la venida del Señor, capítulo 19. O sea, hay una secuencia, una cronología. Y una gran cadena en la mano. ¿Para qué traía una cadena ese ángel? Aquí está el propósito. Y prendió al dragón. Fíjense ustedes. Después de la venida del Señor, Satanás será prendido. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ese espíritu, ese ángel caído, será prendido con una cadena espiritual. O sea, porque no se puede prender a un espíritu, ¿verdad? Pero será con una cadena espiritual, y será, dice aquí, y lo ató por 1000 años. Lo ató por 1000 años. Hasta el tiempo de hoy, la Escritura no habla de 1000 años durante toda la historia de la humanidad que Satanás haya estado atado. Él ha estado suelto haciendo lo que le da la gana, por lo menos lo que el Señor le permite hacer. Pero que él también es un instrumento en las manos del Señor. Puede hasta llamarse serrucho, hacha,
cuchillo, lo que sea, un instrumento de juicio, pero es un instrumento de Dios que Él no puede, también hace un trabajo, un serrucho hace un buen trabajo. A nadie le gusta ser aserruchado, digámoslo de esa manera, en esa conjugación, pero después o aserrado, ¿verdad? Pero después del trabajo, dice, ala, qué buen trabajo hizo el serrucho. Pero no es en sí el serrucho, sino aquel que tomó el serrucho o aquel que usó el hacha para derribar el árbol. Es la mano del Dios Todopoderoso que hace todas las cosas y que permite hasta la intervención del malvado corazón de Satanás para cumplir y contribuir a sus propósitos eternos. Eso se llama sabiduría, eso se llama soberanía, eso se llama total dominio de todas cosas y de todos los seres. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí dice, y lo ató por 1000 años. Aquí es la primera vez que aparece ese término, ese periodo, ¿verdad?, de 1000 años. Luego dice, y lo arrojó al abismo, eso hará, y lo encerró y puso su sello sobre él, ese ángel. O sea, como quien dice, no puede salir, nadie puede entrar y aquí acabó. Entonces, él va a ser atado, también sus ángeles van a ser lanzados al abismo. ¿Por qué? Porque escuchen aquí está uno de los primeros beneficios que tendremos en el milenio, impresionantes. Durante ese periodo, Satanás y sus ángeles no estarán aquí más para infundir temor, infundir condenación o infundir o provocar tentación en el corazón humano. Los hombres no tendremos más justificación, no tendremos más una disculpa delante de Dios para decir, fue Satanás. No, cada uno de por sí, porque aún habrá pecado. Yo se los voy a mostrar aquí en este momento. Pero aquí vemos dos aspectos importantes. O sea, en este capítulo de Apocalipsis se queda bien claro que aquí hay dos resurrecciones. Una que sucede en el inicio del milenio y otra que sucede al final del milenio. Lean conmigo aquí. Entonces, Satanás es arrojado. Aquel que engaña ya no va a engañar más a las naciones, dice, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Hasta que sean cumplidos los 1000 años. O sea, él va a ser atado en el inicio y al final del milenio él va a ser suelto otra vez, va a ser desatado y él va a venir, según lo que encontramos aquí desde el versículo número 8, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y ahí viene otra vez, él vuelve a engañar a los seres humanos. Imagínense ustedes, después de 1000 años de paz, de prosperidad, de una vida inimaginable, porque vamos a vivir cosas extraordinarias durante el milenio, aún hasta en el aspecto y en el campo de la ciencia. Va a ser algo que nosotros no tenemos idea. Nuestra imaginación nos va a faltar para poder ver todas las cosas maravillosas que Dios va a permitir y va a enseñar durante el milenio. Entonces, al final, él otra vez es suelto para engañar y muchos hombres volverán a creer en él. O sea, la culpa, cuando nosotros nos dice Adán y Eva, solo porque ellos pecaron, nosotros también fuimos destituidos de la gloria de Dios. No, nosotros no, tenemos que aprender a no echarle la culpa a los demás. Todos nosotros tenemos parte de culpa y el Señor lo va a probar en el milenio. O sea, el milenio también será un periodo en el cual se va a demostrar que el problema en sí no era Satanás, sino el problema en sí era la propia voluntad humana, que nosotros no conseguimos escoger lo que realmente es correcto. Por eso necesitamos rendirnos al Señor para que Él purifique nuestra voluntad, para que siempre como Jesús se haga lo que el Padre quiere. Solo así seremos vencedores. Pero luego dice aquí, hasta que fuesen cumplidos, están leyendo conmigo en el verso 3, acompáñenme en el pensamiento, no se adelanten, no lean, oigan, y después vayan leyendo conmigo. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, ese poco de tiempo es un periodo al final del milenio, no sabemos cuánto será, 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos, pero va a ser un periodo considerable porque Él va a ir otra vez a todas las naciones para prepararlos para una guerra. Es muy probable que esa guerra, como no se van a estar fabricando armas durante el milenio, no van a haber más empresas en los Estados Unidos y en Rusia o en Irán o en cualquier otro país desarrollado preparando tanques y aviones
pero letales para destruir a la humanidad, bombas nucleares, no, eso no más va a permitirse. Entonces, esos que se levanten, que se van a rebelar y que van a tratar de destruir la santa ciudad de Jerusalén, vendrán con otro tipo de armas. Por eso es que la Escritura dice en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, que esas armas serán quemadas durante 7 años. ¿Verdad? No está hablando propiamente de armas de metal, de hierro, ¿no? Armas quemadas que hasta servirán de leña. ¿Por qué? Porque no habrán más armas. Interesante eso. Pero luego dice, verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. El Señor nos muestra que todos nosotros vamos a juzgar. Pero yo quiero ahorita resaltar, antes de irme detalle por detalle, 2 cosas entonces que en ese capítulo 20 se nos declara en relación a las resurrecciones. Primero, la primera resurrección sucede antes del milenio y la segunda resurrección después del milenio. ¿Verdad? Dice entonces aquí, en el 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, capítulo 7 de Apocalipsis, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, escuchen, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Quiere decir que la gente de Dios que muera durante la tribulación, que muera como mártires, que aquí dice hasta que decapitados, dice las almas de los decapitados, no está hablando de que habían almas ahí reinando con Cristo, o sea, un reino en espíritu, no, un reino espiritual, de ninguna manera. Lo que está diciendo es que dice, y vivieron, o sea, ellos resucitaron. Imagínense qué maravilla haber muerto hace unos cuantos años, 3, 5 años, y de ahí resucitar inmediatamente para reinar con Cristo. Gloria a Dios. Dice, pero los otros muertos que murieron en la tribulación y que no fueron fieles al Señor, no creyeron en el Mesías, van a morir y ahí se quedarán pues el resto de los 1000 años en el infierno. O si creyeron en el Señor, algunos, pero que no estuvieron en el arrebatamiento, estarán en el cielo como salvos. Pero habrá gente que durante el milenio que van a morir. Y todos esos van a tener que entregar sus vidas al Señor o no. O sea, la misma situación y el mismo compromiso que hay hoy en el periodo de la gracia de Dios, cuando los gentiles están entrando, es lo mismo que habrá en el milenio. Habrá gente que tendrá que entregarse. O sea, el reino estará gobernando, pero ellos tendrán que voluntariamente rendirse al Señor. Entonces, y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. O sea, otros muertos. ¿Por qué estos no vivieron? Porque no tuvieron la misma fe de los mártires. Hasta que se cumplieron 1000 años, o sea, sí van a resucitar. Es lo que el Señor habla en Juan 5:29. Todos oirán la voz del Hijo, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Una es la resurrección de los justos y otra es la resurrección de los injustos en la segunda resurrección. Dice, verso 6, bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces ustedes pueden ver aquí que hay 2 resurrecciones y son llamadas de primera resurrección y de segunda resurrección. Y dicen al final, en la mitad del verso 6, la segunda muerte, que es el lago de fuego, no tiene potestad sobre estos, los que participen de la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces la primera resurrección es para participar como parte de los que gobernarán en el milenio, ¿verdad? Será gente que se estará preparada, emoción física, porque serán transformados, emocional, porque no serán llevados más o dirigidos o no tomarán sus decisiones por sus intestinos, ¿verdad? Por el hígado. No, ya no serán más dominados por las emociones ni por los sentimientos, y espiritualmente
serán personas santas, ya sin pecado, porque la transformación es como Filipenses 3:24 dice, que Él hará de nuestros cuerpos semejantes al cuerpo de su gloria. Un cuerpo físico transformado, emociones y sentimientos, o sea, intestinos gobernados por el Señor y un espíritu glorificado. Esas serán las personas que estarán reinando con Cristo sobre esta tierra en todas las regiones del mundo, en todas las naciones, en todas las ciudades habrá un santo. Por eso es que no podrán hacer nada contra él. Él no precisará de salario, no va a necesitar de hacer componendas con las personas, con las empresas. No, todo lo contrario. Él estará ahí para administrar, porque él comerá de la mesa del Rey de Reyes. Él, como Salomón, ¿verdad? Que la reina de Saba, ella conoció, dice, cuando conoció el reino de Salomón y supo cómo comían sus siervos. Digo, ¡uy, qué cosa! Cómo aquí la comida de los siervos es algo, parece maravilloso, algo espectacular. Así será en el milenio. Los siervos de Dios, los gobernantes con él, porque dice aquí, serán sacerdotes de Dios, ellos van a ministrarlo. Ellos serán los que enseñan la palabra, como en el Antiguo Testamento. Los levitas de sacerdotes serán los que enseñaban la palabra de Dios al pueblo de Dios. Serán los gobernantes de Dios que estarán sobre la faz de la tierra, que enseñarán la palabra. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán, gobernarán con él 1000 años. Entonces aquí está bien claro, y aquí encontramos ya la sexta vez que aparece, y en el número 7 la séptima vez, y dice, cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión. Entonces encontramos en el verso número 2, en el verso número 3, en el verso número 4, en el verso número 5, en el 6 y en el 7, 6 veces donde aparece la palabra o el término 1000 años o milenio, ¿verdad? Entonces aquí vemos dos eventos: la resurrección, la primera resurrección antes del milenio y la segunda resurrección después del milenio. Pero ahora también hay dos eventos relacionados con Satanás en relación al milenio. El primero es que en el inicio del milenio, en el día del Señor, cuando el Señor juzgue las naciones, también va a estar juzgando a Satanás, y sus ángeles serán lanzados de los lugares celestiales, vendrán a la tierra, como vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 12, sabiendo que le queda poco tiempo, dice. Él va a estar haciendo esos últimos 3 años y medio de tribulación, haciendo atrocidades, y sabiendo que ya lo van a meter preso a él y a todos. Por eso se da días terribles, como el Señor dijo en Jeremías 37, una aflicción como nunca antes, Mateo 24:21, como nunca en la faz de la tierra, desde que hay hombres, ha habido. Será algo tremendo. Pero después de eso habrá una paz increíble. Durante entonces, en el inicio del milenio, hay una limpieza. El Señor limpia. Por eso es que habla del trigo y de la cizaña. El Señor va a poner, dice ahí en Mateo capítulo 13, del trigo va a ser colocado en el granero. Son los hijos del reino, dice, ahí es la interpretación. Y la cizaña, con los hijos del malo, los que han creído en Satanás, los que se han dejado engañar por él, serán lanzados al infierno, al fuego, dice ahí, ¿verdad? Serán lanzados al fuego. Entonces, aquí, en relación al milenio, Satanás es atado en el inicio y suelto al final. En relación a Satanás, esas dos cosas son importantes tenerlas en cuenta. Otra vez aquí la palabra profética mostrándonos qué va a suceder. Ojalá, mi oración es que cada uno de nosotros participemos de esa primera resurrección. Si somos parte del cuerpo de Cristo, vamos a estar ahí, porque todos los santos, los que han creído en el Señor Jesucristo, resucitarán primero. Los que hayan muerto en Cristo, los que estén dormidos, y los que estamos vivos, dice, para la venida del Señor seremos transformados y juntos recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Te ven qué glorioso, qué momentos, qué futuro nos espera? Y la palabra profética está iluminándonos para que nosotros estemos también ansiosos de una forma positiva de esos momentos y de ese tiempo tan glorioso que viene sobre nosotros. Amén. Bueno, otro aspecto que quiero mencionar: en el milenio no será una edad absolutamente perfecta.
¿verdad? Lo que sí será absolutamente perfecto será el gobierno de Cristo Jesús. Él va a gobernar de una forma singular. Los gobiernos del mundo, los sistemas de gobierno del mundo que nosotros hasta ahora hemos conocido, han surgido con ideas interesantes, ¿verdad? Algunos dicen que el mejor sistema de gobierno es el sistema capitalista, otros dicen que es el sistema socialista, o llegando al comunista, o no, tenemos que mejor idear otro tipo de sistema. En fin, los hombres han creado sus sistemas y probablemente cada uno de esos sistemas tiene algo que podría funcionar, tiene algo que podría ser correcto. A veces el sistema capitalista no es el libre mercado, pero a veces ese libre mercado también es voraz, ¿verdad? Los grandes se aprovechan de los pequeños. ¿Y qué hay ahí con él? No es que no saben trabajar. Muchas veces no es una cuestión de que no sepan trabajar, es una cuestión de que no están dispuestos a entrar en esas falcatruas que los grandes saben cómo hacer, cómo se ganan a las personas a través de grandes regalos, premios, recompensas, carros, casas, cuestiones así. Entonces el capitalismo también tiene sus aspectos, y el comunismo no lo digamos, ¿verdad? Se pretende que todo, esa es la causa positiva, que todo debe ser para todos, que todos debemos ser iguales, que todos debemos tener todo, pero no se cumple. Solo los de la élite están en mejores condiciones y se aumenta más la pobreza. Entonces hay aspectos, sí, de cualquier sistema de gobierno, de cualquier sistema financiero que se quiera establecer, o cualquier sistema de moneda que se quiera tener. El problema en sí está en una mala administración. Vean ustedes cómo es que en el imperio de Egipto, en una situación tan crítica en que estaban viviendo y que el Señor lo anunció, la palabra profética dio a conocer a Faraón que vendrían 7 años de prosperidad y 7 años de escasez. Pero ni Faraón, el hombre genial e inteligente, el rey de Egipto, y sus sabios eran capaces de enfrentar esa crisis que vendría. Ellos no tendrían la habilidad para administrar la abundancia. Y entonces ahí surgió José, y el Señor revela a José los sueños. Y entonces Faraón dijo: ¿y quién más puede ser la persona indicada para administrar esto sino tú, a quien Dios le dio la revelación? Y ahí está el punto. Es la revelación de Dios que va a traer una buena administración. Ustedes, es una cuestión de saber cómo administrar de forma honesta, correcta, el dinero. Ahí vino José, y prácticamente terminaron todos siendo esclavos de Faraón debido a que vendieron hasta sus propias vidas. Mas hubo una administración y ellos se enfrentaron la crisis de la sequía y del hambre de una forma impresionante, que había comida en Egipto para todos y había también comida para otros pueblos, las naciones que estaban cerca, como los hebreos que llegaron también a Egipto debido a la necesidad. Pero ¿quién estaba ahí gobernando? Un hijo de Jacob. Entonces, hay realmente la clave está en administrar correctamente. En la familia no es una cuestión de que yo soy de derecha, que yo soy de izquierda. Es una buena administración. Es necesario que tengamos eso. Y en el milenio exactamente habrá un gobierno perfecto de Cristo. Ahora, no será una edad perfecta, porque aún habrá pecado, los hombres, aún los sobrevivientes y los que estén aquí cuando el Señor venga, que no se fueron en el arrebatamiento, obviamente, ¿verdad? Porque no todos se van a ir en el arrebatamiento, es la iglesia de Jesús la que se vea. Los salvos, los que estén vivos y los que hayan muerto en Cristo Jesús resucitarán y se irán con el Señor y vendrán con Él. Y con Él todos los santos, dice la Escritura. Pero aún habrá pecado, según lo que vemos en el libro de Isaías, capítulo 65 y verso número 20. ¿Me acompañen? Isaías 65, 20.
Aleluya. Dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días. O sea, ese es otro aspecto en el milenio. Se establecerá nuevamente la longevidad. Ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, un niño de 100 años. Ustedes pueden imaginarse si hoy en día un niño es considerado hasta sus 10 años, 12, cuando ya los reciben como jóvenes, cuando entran a su pubertad. Quiere decir entonces que podemos llegar a la misma edad de Noé, de Adán, 930 años, de Matusalén, 969 años, en fin. Entonces, está esa, en el milenio será restablecida la longevidad, se vivirá mucho tiempo. Y dice, ¿por qué? Porque el Señor también va a transformar el ambiente, va a darnos mejor comida, va a darnos una mejor alimentación, van a desaparecer ese tipo de industrias que solamente comercian con la salud y la vida humana. Porque muchos de nosotros comemos cosas que no deberíamos de comer. Todo eso va a desaparecer y el Señor va a darnos una estructura diferente, industrias que traerán comida realmente saludable, agua limpia, alcalina, con minerales necesarios, que realmente agua que nos alimente, no solamente que nos quite la sed, ¿verdad? Entonces, el Señor va a hacer algo extraordinario. Y dice aquí, y el pecador de 100 años será maldito. El pecador de 100 años será maldito. Quiere decir que aún habrá pecado. En Zacarías capítulo número 12 y en el verso 19, solo para darles aquí rápidamente esta revelación o esta información, este dato. 14, perdón, vamos a ver, dice aquí, verso 19, 14, 19, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos en el milenio. O sea, vemos claramente que sí habrá pecado. Entonces no será un periodo perfecto, pero perfecto será solamente el gobierno del Señor, pero el corazón de los hombres que estén todavía aquí en esta tierra, con excepción de los santos ya glorificados, estará imperfecto y aún pecando. Los santos resucitados en la primera resurrección, porque sucede antes del milenio, participan del gobierno de Cristo. Leemos en 1 Corintios capítulo número 6, verso 1 al 4, dice, ¿osa algunos de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, hablando de los corintios, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Y si pues tenéis juicios contra cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Dice, ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Pregunta Pablo. Hermanos, va a existir un gobierno maravilloso de los santos, como el propio Señor dijo allí revelado en Lucas capítulo número 22, verso 30. Yo voy a tratar de resumir porque si no, no me alcanza el tiempo. 22, 30. Para que comáis, verso 29. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, un reino, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino. ¿Se dan cuenta de lo que estábamos diciendo? Vamos a comer a la mesa del Señor, como José con todos sus sirvientes comían. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y en Mateo 19 se confirma lo que estamos leyendo aquí en Lucas,
Pero dice otro detalle interesante, capítulo 19 de Mateo, versículo número 28, dice, y Jesús les dijo, 27, entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Pedro queriendo saber qué posición o cuál sería su trabajo o servicio después. O sea, si viendo al Señor, él había dejado su trabajo de pescador, había dejado su lucro, aunque no era mucho, y ahora él quería saber qué ellos iban a tener. Entonces el Señor les daba el futuro, una palabra profética del futuro. Y dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, o sea, en la nueva vida, en la resurrección de los santos, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, en su reino, en el milenio, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y di cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así, Señor, se lo dejé porque no heredo ya los 100 veces más. Solo Dios sabe por qué las cosas a veces no suceden como nosotros quisiéramos, pero el Señor sí nos va a prosperar y nos va a bendecir. Yo les digo esto, yo no puedo hablar como algunos que han dicho, es que yo dejé un trabajo muy próspero, que yo era tal profesión y trabajé en esta empresa y en esta otra empresa, yo era el genio de todas las cuestiones aquí y yo dejé todo eso para servir al Señor y ahorita tengo más. No puedo decir que yo trabajé en unas grandes empresas, no, yo vendí cosas, leche, vendí queso, vendí hasta libros y de todo, ¿verdad? Ahí vendían para tratar de ganarnos la vida honestamente. Pero puedo decirles que sirviendo al Señor, yo he sido bendecido tremendamente. Tal vez no puedo decirles que yo soy una persona rica, no lo soy. Yo vivo como ustedes al día, pero hemos tenido siempre lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque el Señor ha sido fiel y precioso. Entonces el Señor dice a través del apóstol Pedro, en segunda de Pedro 3:8, que el día del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces cuando estamos hablando de 1000 años, estamos hablando de un día para el Señor. Y también la Escritura nos habla muchas veces, en el libro de Isaías, por ejemplo, del día de Jehová, del día de Jehová. ¡Ay de aquel que quiere el día de Jehová! Bueno, el día de Jehová no solamente el día cuando como hablamos, no es solamente un día de 24 horas, sino es un periodo en el cual se va a manifestar el juicio de Dios. Pero no hay duda que durante el inicio del milenio, ese día para Dios, hay una limpieza de los malvados de esta tierra, de la cizaña. La cizaña será quitada de esta tierra, ¿verdad? Y el Señor va a dejar un pueblo y personas diferentes aquí, van a experimentar algo extraordinario. Entonces, ese periodo es prácticamente un día para el Señor. El día de Jehová es un día de paz también, un día de prosperidad, pero que se inicia con limpieza y eliminación de los perversos. Tanto es así que Satanás y sus ángeles serán quitados de ese día. En el inicio entonces se derrama la ira de Dios, pero la tierra es limpia, como leemos también en Zacarías capítulo, es limpiada en Zacarías 14, es nuestro libro base, 14 y el versículo número 11 dice, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. En ese periodo será realmente un gobierno mundial. Ahí sí, es que el gobierno mundial y que el gobierno mundial y que el anticristo aquí y que el anticristo allá y que el que va a ser el jefe de todas las naciones y todas las naciones van a ser gobernadas por... Probablemente va a haber una influencia. Las Naciones Unidas todas tendrán un pensamiento tratando de establecerlo en las otras naciones, pero cada nación tiene su propia cultura, su propia ideología y su propia forma de
moverse. Hoy en día estamos viendo que las Naciones Unidas ya está siendo inútil en tratar de controlar las guerras, no consigue y quiere establecer sus órdenes, ni las respetan, sus decretos no los consideran. En fin, el verdadero gobierno mundial va a venir en el reino, cuando realmente el Señor Jesucristo va a reinar sobre todas las naciones con sus santos. Ahí sí será establecido y no habrá impunidad durante ese periodo. Serán restaurada la longevidad, niños de 100 años, adultos con edad de los árboles, como en los días antes del diluvio. Habrá paz y prosperidad agrícola. Escuchen, a pesar de la población, nadie sufrirá hambre. Habrá una superpoblación, porque durante 1000 años van a crecer, a pesar de que durante la tribulación va a haber mucha gente que va a morir, durante los flagelos que se derramarán registrados en el libro de Apocalipsis sobre el trono de la bestia y sobre toda la tierra. La población va a crecer otra vez, ¿verdad? Y habrá tanta paz que la gente será bien próspera, y va a engendrar muchos hijos. Los santos ya no engendraremos hijos porque habremos sido transformados, porque el Señor dice que los que experimentan la regeneración ni se casan ni se dan en casamiento, porque son como los ángeles. Entonces, solamente los que se casen en el milenio serán aquellos que queden en la tierra, ¿verdad?, que no se han ido en arrebatamiento. Ellos, los jóvenes, los niños, podrán casarse, crecer, tener hijos, y ellos van a ser tribus enormes, naciones enormes que se multiplicarán y estarán en esta tierra. Habrá paz y prosperidad entonces. Habrá, otra vez, la clave es una buena administración, honesta, correcta, útil, funcional, que va a dar todo lo que se necesita. Va a haber suficiente trabajo, todos podrán trabajar. No habrá una cuestión de capitalismo, no, es el comunismo, es socialismo, no, es el gobierno de Dios, un gobierno que traerá una justicia impresionante en todos los aspectos: financiero, político, social. Todo va a ser algo extraordinario. Entonces habrá un sistema de gobierno que administrará justa, honesta y funcionalmente. Todos disfrutarán de lo que van a hacer, según Isaías 65:23. Nadie va a trabajar en vano, según Isaías 65:23. No habrá maldición en Jerusalén, porque serán linaje de los benditos de Jehová, según Isaías 65:23. Y dice la Escritura también, para terminar, el león y el cordero pastarán juntos. Dice, ¿qué pasará ahí? Imagínense, eso es un símbolo de la paz que habrá. El Señor va a terminar con la ferocidad de los animales. Dice ahí también en Isaías que 65 y en Isaías 11, hablando del milenio, del reino del Señor, dice que el lobo, fíjense ustedes, vamos ahí, el lobo va a pastar con el cordero, porque no solo el león, ¿verdad?, sino también el lobo. Vamos ahí juntos, Isaías 11. Después vamos a ver Isaías 65 si nos da tiempo. Pero aquí en Isaías 11 dice, verso 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Vean ustedes qué interesante esto, el lobo con el cordero. Y las famosas historias del lobo tratando de comer ovejas, corderos, porque esa es su comida favorita. Lo que están poniendo aquí son los extremos, ¿verdad? El cazador y su víctima. Aquí está, dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa, imaginen ustedes, pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Interesante, ¿verdad? ¿Qué será realmente? Algunos se preguntan que el Señor va a tener que transformar el sistema digestivo de los carnívoros, porque hay herbívoros que comen solo plantas y hay carnívoros que comen carne y hay omnívoros, como nosotros los hombres, que comemos carne y plantas. Increíble, ¿eh? El Señor nos dio un estómago capaz de comer plantas, hierbas,
pero también frutas, pero también carne. Conseguimos, a pesar de que no tenemos los dientes como un felino, de rasgar a carne y como las hienas, que hasta con sus dientes tan poderosos, tienen esas mandíbulas que tienen, consiguen hasta deshacer los huesos de sus presas. Imagínense qué impresionante. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo es que el Señor va a hacerlo? El Señor va a eliminarla, va a transformar el estómago de los animales, su sistema digestivo. Yo creo que no va a ser exactamente así. No creo que eso vaya a suceder. Siempre van a haber animales que van a ser la comida de las fieras del campo, porque si no, el Señor no va a eliminar a los animales que hizo. Todo lo que hizo fue bueno, ¿verdad? Y ellos siempre han comido animales del campo. Lo que aquí está bien claro es que Él no comerá ni el león, escuchen esto, por favor, ni el león, ni el tigre, ni el lobo, ni el oso comerán animales domésticos. Qué interesante. O sea, animales criados por el hombre en cautiverio, que son domesticados, esos animales los respetarán. Por eso dice que habrá el león con el cordero, el lobo con la oveja, ¿verdad? Estarán ahí, los respetarán. ¿Por qué? Porque ellos tendrán comida suficiente. ¡Qué extraordinario! Lo que está diciendo es que durante el milenio, y la clave, ¿sabe cuál es? Está exactamente ahí. Yo les dejo esto porque es una de las cosas que creo que el Señor me mostró en relación a ese aspecto maravilloso. Y dice aquí en Isaías 11, y el niño del pecho, verso 8, jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Hay lugares específicos, porque la tierra, aquí está, será llena del conocimiento de Jehová. La clave de todo ese cambio, de la transformación, de quitar la ferocidad de esos animales como león, tigre, oso y lobo, hacia los animales domésticos, que el hombre los necesita. Ellos no atacarán más a esos animales, pero sí tendrán animales de la selva que ellos podrán comer. Imagínense, existen, porque los animales herbívoros, ustedes saben que, como ya sabemos, los animales herbívoros comen hierbas, o animales carnívoros, carnes. Sus dientes hasta preparados para rasgar. Los dientes de los animales herbívoros solo sirven para arrancar, como los del caballo. Pero ustedes han visto que el caballo también come pollitos. Se han visto caballos comiendo pollos herbívoros. Imagínense, hay documentarios de comunidades de ciervos, de venados, que se comen habitualmente a las crías de las gaviotas, las crías, los pichones, los pollitos de las gaviotas se las comen. ¿Por qué? Por el calcio vital que les ayuda al desarrollo de sus cuernos. Imagínense ustedes, quiere decir que en determinados momentos y por determinadas necesidades, ellos también, su estómago es capaz, aunque tal vez no se puedan sentir muy bien, porque son herbívoros, pero les ayuda para sus cuernos. Los ciervos, se ha visto a ciervos, a venados comiéndose conejos, pájaros, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque hay minerales y tal vez hasta en estados de enfermedad, hasta también los animales como los perros, ¿verdad? En lugar de comer comida y de cosas así, que ellos también son carnívoros, cuando están enfermitos les van a comer hierba, ¿verdad? Ahí buscan el monte que necesitan para les ayudar y ser remedio. Entonces, hasta los animales herbívoros comen carne. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ellos serán preparados por Dios para que de alguna manera ellos respeten lo que es del hombre. ¿Por qué? Porque en ese periodo del milenio el hombre otra vez tendrá dominio, como Adán en el jardín del Edén. Ellos tendrán dominio sobre la tierra. ¿Por qué? La clave está en Isaías 11:9, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, no solo en el sentido espiritual, porque los santos estarán gobernando y enseñando en todas las naciones en los caminos de Dios, ¿verdad? El conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad, sino también habrá un aumento
de la ciencia, pero en el sentido realmente positivo de la ciencia, no para hacer riqueza de algunos, no para beneficiar a todo el planeta, a toda la tierra. Serán beneficiados, inventarán, crearán cosas, comida que realmente va a dar satisfacción a esos animales y que no tendrán necesidad de matar a los corderitos o a las vacas de sus amos, el hombre. Entonces Dios va a hacer cosas extraordinarias, esperemos cosas maravillosas. El Señor tiene cosas inimaginables durante ese periodo. Es un periodo maravilloso, es un periodo que va a existir y es un periodo, un futuro que nos espera a cada uno de nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por la palabra profética, que bien hacemos para ponerle atención. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Guíanos y danos pureza de espíritu. Danos, Señor, que andemos en tus caminos. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mas sobre todo, Señor, haz que en estos días nuestra mente y nuestro corazón están enfocados en ti, Señor, y deseoso de participar de lo glorioso que viene y lo que tú has anunciado desde el principio. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Bendice a mis hermanos, guárdalos, Señor, protégelos y bendícelos grandemente en sus familias, en sus trabajos y en su vida personal. Amén. Que Dios los bendiga. Me pasé un poquito, perdonen, pero ni entré en detalles en otros aspectos, pero creo que les transmití lo que era necesario el día de hoy. Un fuerte abrazo, nos vemos el próximo domingo. Amén.